Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie La filosofía tiene nombre de mujer. En este caso vamos a seguir ahondando un poco en las grandes pensadoras de la época griega, de la filosofía antigua. Filósofas que en muchos casos no se dedicaban estrictamente hablando a la filosofía, sino que tenían digamos, un bagaje cultural muy amplio y en ese sentido se las asocia a la filosofía, pero se podría hablar de pensadoras en un sentido general. Hoy vamos a hablar de dos pensadoras de la época de Sócrates, que son contemporáneas de Sócrates y que de hecho las dos habrían sido maestras de Sócrates, que son Aspasia de Mileto y Diótima de Mantinea. Vamos a hablar un poquito de estas dos pensadoras que están relacionadas de alguna manera por la historia. De hecho, algunos plantean que se trataría de la misma persona a pesar de la diferencia de nombres, o que Platón las habría utilizado indistintamente como personajes femeninos de sus obras. Aspasia hay más relatos, más, digamos, eh, elementos textuales que corroborarían su existencia, no tanto en el caso de Diótima, de la cual no hay prácticamente ninguna anécdota biográfica, sino que podría pertenecer a un diálogo de Platón como personaje meramente, me refiero al banquete de Platón. Pero después vamos a hablar de Diótima, hablemos un poco de Aspasia. Aspasia nace en Mileto, aquella famosa ciudad portuaria de la Jonia Oriental, en la actual Turquía, donde nace la filosofía en el siglo VI a.C. Recordarán que hemos hecho algún video sobre Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Y esta filósofa habría nacido en Mileto hacia el año 470 a.C., siglo V a.C. Habría vivido hasta el año 400 aproximadamente. Siempre las fechas en relación a estos personajes de estas épocas son relativas, ¿no? O poco exactas. Hacia los 20 años habría ido a vivir a Atenas por recomendación de mucha gente que veía las cualidades intelectuales que esta chica poseía y se dirige a Atenas, que era el epicentro de la cultura helénica de aquel momento, ¿no? Es la Atenas en la que se va a desarrollar el pensamiento de Sócrates y posteriormente la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, etc. Esto lo vamos a ver también en nuestra serie sobre filosofía en general, filosofía desde cero. Todavía no hemos llegado a esa parte en aquellos videos. Pero bueno, Sócrates es archiconocido, es el gran pensador casi arquetípico que filosofa en Atenas durante la época de la sofística. Aspasia es considerada por muchos como una sofista también, alguien que impartía clases de sabidurías a la clase gobernante o a los que se candidateaban para el gobierno en Atenas. Atenas estaba gobernada por una democracia, como sabrán. Y se dice, y esto podría estar corroborado por muchos testimonios, que Aspasia habría sido una hetera o hetaira. ¿Qué es una hetera o hetaira? No es lo que algunos dicen o mencionan simplemente como una prostituta, aunque se parece bastante. Yo diría más bien que una hetaira en el mundo griego era una dama de compañía de lujo, algo así como, para poner una comparación actual, lo que en Japón es la geisha, ¿no es cierto? Es decir, una mujer que acompañaba y hacía pasar un grato momento, que no tenía por qué no incluir lo sexual, a algún hombre. Recordemos que en Grecia el homosexualismo estaba muy, digamos, divulgado, con lo cual no necesariamente los varones buscaban placer solo en mujeres, también a veces en otros hombres o en hombres muy jóvenes, lo que se llamaban los mancebos, en adolescentes, ¿no? Pero la hetaira tenía más una función de acompañante, no voy a decir que filosófica, pero como una persona con la que también se podía dialogar. Por eso era importante que estas mujeres tuvieran una amplia cultura. De hecho, se dice que Aspasia tenía una escuela de tairas, o lo que vulgarmente se podría denominar un burdel, pero no es un prostíbulo en el sentido convencional de la palabra, es otra cosa, ¿no? Era una escuela para damas de compañía donde se les enseñaba las artes amatorias que acompañaban esta actividad, pero también una cultura general que podía ser muy profunda. Esto tiene un carácter muy interesante porque por un lado
algunos plantean que considerar a Aspasia una hetaira es un modo de ningunearla, ¿no? Como decimos acá, o de rebajarla en su condición de mujer, pero hay que decir, con las consideraciones del caso, por supuesto, con pinzas, ¿no? Como se dice, hay que decir que una hetaira también tenía ciertos privilegios, tenía acceso, por ejemplo, a la cultura que no tenían las mujeres que estaban casadas o que eran concubinas, las cuales estaban completamente supeditadas a la órbita de los hombres, de sus maridos, de sus padres primero, después de sus maridos, a veces de sus hermanos mayores si no se casaban durante un tiempo considerable. Y en cambio la hetaira tenía algo que era invaluable para una mujer griega, que era cierta libertad, que justamente le brindaba su oficio. Bueno, Aspasia habría sido también una hetaira y era una mujer muy formada. Se dice que era logógrafa, algo así como una historiadora o lo que sería una filóloga. Era, digamos, una persona muy cultivada en el arte de la retórica, tenía un muy buen modo de hablar, dicen. Enseñaba a expresarse a la clase dirigente ateniense, por esto se dice que era una sofista, etcétera. Y entre esos alumnos habrían estado un joven Sócrates, posiblemente Anaxágoras, aunque Anaxágoras era mayor, porque Sócrates también se considera que fue alumno de Anaxágoras, y Pericles, que no solo habría sido su alumno o alguien cercano a ella en lo intelectual, Pericles también fue su amante. Pericles, recordemos, ¿no? El gran cultivador de la democracia ateniense, que no la crea pero la lleva a su punto culminante, y Pericles era un hombre casado, un matrimonio que no era feliz, y en un momento determinado conoce o le presentan a Aspasia, mujer de mucha personalidad, aparte de muy sabia, y se habrían enamorado fogosamente. Al punto tal que Pericles abandona a su esposa oficial por Aspasia, según algunas versiones también después se habría casado con ella. A la muerte de Sócrates, de Pericles, recordemos que Pericles muere durante las guerras del Peloponeso a causa de la peste. Aspasia se habría casado con otro hombre que era un ganadero, Lisicles, si no mal no recuerdo el nombre. Tiene una gran influencia en Pericles, nada menos, ¿no? Era el gobernante de Atenas, a punto tal que muchos dicen que escribía sus discursos. Los discursos de Pericles habrían sido obras de esta mujer tan ilustrada. Siguió siendo una mujer con un protagonismo en la vida cultural ateniense, incluso después de la muerte de Pericles. Hay versiones que dicen que las guerras del Peloponeso se habrían originado a causa del amor de Pericles por esta mujer y por algunos entuertos amorosos con otras mujeres. Bueno, es difícil determinarlo, aparece en algunos textos esta idea. Todo lo que se sabe de Aspasia nos llega por diferentes fuentes. Una es el propio Platón, que la nombra en su diálogo Menéxeno. Plutarco la menciona, posteriormente Clemente de Alejandría, y por supuesto Gilmenach, que es aquel erudito que habíamos mencionado en algún momento del siglo XVII, que estudia la vida de todas las filósofas mujeres de la antigüedad y algunas de la modernidad y de la Edad Media. Así que bueno, importantísimo el rol de Aspasia en la cultura, a pesar de lo difusa que es su imagen en términos estrictos, ¿no? No quedan textos de ella, salvo algunas cosas muy breves. Sí quedan, y acá habría que poner muchas comillas, queda un texto bastante amplio de algunas cuantas páginas, por lo menos unas 10 páginas, de Diótima de Mantinea, que es la otra pensadora que mencionábamos, pero a través de ese filtro un tanto sospechoso que es Platón, porque lo que plantea Diótima, fundamentalmente en relación a Eros, al amor, aparece plasmado en el famoso diálogo El banquete de Platón, libro archi ultra recomendable, donde está expresado el pensamiento platónico sobre el amor. No se sabe hasta qué punto lo que dice Diótima es propio de ella, o es algo que dijo Sócrates, que dijo ella, como discípulo que fue de ella. De hecho, en el diálogo aparece Sócrates rememorando un diálogo que tuvo a su vez con Diótima muchos años antes.
o no se sabe si es un vehículo literario que utiliza, o un personaje literario que utiliza Platón para expresar su propia concepción sobre el amor. Como sea, es muy interesante lo que Diótima / Sócrates / Platón dicen sobre el amor, que aparece, es bastante extenso el texto, voy a leer simplemente el final, que es un poco la conclusión, donde dice que Eros, el amor, los griegos divinizaban todas las figuras, no todos los conceptos. Eros era el dios del amor. Dice que es algo que en primer lugar existe siempre, no nace ni muere, no aumenta ni disminuye. En segundo lugar, no es bello en un aspecto y feo en otro, ni unas veces sí y otras no, ni bello con respecto a una cosa y feo con respecto a otra, ni bello aquí y feo allá, de modo que para uno sea bello y para otro feo. Ni tampoco se le aparecerá la belleza como un rostro, unas manos ni ninguna otra cosa de las que participa un cuerpo, ni como un razonamiento, ni como una ciencia, ni en absoluto como algo que exista en otra cosa, por ejemplo, en un ser viviente, en la tierra, en el cielo o en algún otro ser, sino la propia belleza en sí, que es siempre consigo misma específicamente única, mientras que todas las demás cosas bellas participan de aquella de una manera tal que, aunque nazcan las demás y mueran, ella en nada se hace ni mayor ni menor, ni le sucede nada. Por tanto, cuando alguien se eleva a partir de las cosas de aquí, por medio del recto amor a los jóvenes, y comienza a avistar aquella belleza, podría decirse que casi alcanza el final de su iniciación. En efecto, este es precisamente el camino correcto para dirigirse a las cuestiones relativas al amor o ser conducido por otro, con la mirada puesta en aquella belleza, empezar por las cosas bellas de este mundo y sirviéndose de ellas a modo de escalones, ir ascendiendo continuamente de un solo cuerpo a dos y de dos a todos los cuerpos bellos y de los cuerpos bellos a las bellas normas de conducta y de las normas de conducta a los bellos conocimientos y a partir de los conocimientos acabar en aquel que es conocimiento no de otra cosa sino de aquella belleza absoluta para que conozca por fin lo que es la belleza en sí. Esta es un poco la conclusión del discurso de Diótima de Mantinea sobre el amor que transfiere a Sócrates y que plasma Platón en el banquete. Ahí aparece el amor como un absoluto, como algo que no está entre la belleza y la fealdad, entre el bien y el mal. Es un relativo en ese sentido, ¿no? Es relativo siempre a dos conceptos extremos, pero a la vez es un absoluto estando en una especie de medio áureo, una proporción áurea respecto a todo lo demás. Recordemos que la concepción platónica del amor, vulgarmente se habla del amor platónico como ese amor que nunca es concretado en lo físico, bueno, tiene que ver con esto y a la vez es más complejo, ¿no? Para Platón el amor es una instancia que surge de una carencia, pero busca completar esa carencia yendo permanentemente hacia, ¿no? Es una tendencia hacia algo, una intencionalidad, dirían filósofos del siglo XX de la fenomenología como Husserl, ¿no? Es un estar en pos de. La filosofía misma es amor en este sentido, es amor a la sabiduría, ¿no? Filosofía, tendencia a la sabiduría, un tender hacia algo que sabemos que es inalcanzable, pero sin embargo lo buscamos permanentemente. Es inalcanzable, podría ser este absoluto que Diótima en su discurso asocia al amor. Bueno, biográficamente no hay mucho que decir de Diótima, se supone, por lo que justamente dice el diálogo, que pertenecería a ese mismo siglo V en que vivió Sócrates, ¿no? Recordemos que Sócrates muere en 399 a.C., así que Diótima habría sido contemporánea y más joven, mayor que Sócrates. Sócrates habría sido más joven que Diótima, lo mismo que Aspasia, que fueron sus maestras. No es un dato menor, a pesar de esta especie de relegar siempre a la mujer a un segundo o tercer plano en la historia de la filosofía, no es un dato menor, digo, que Sócrates, quizá considerado o considerable el más grande de los filósofos, el que de algún modo representa el arquetipo del filósofo a lo largo de la historia, haya tenido por maestras a dos mujeres, ¿no? Algo a destacar. Bueno, con este video cerramos esta etapa de la historia de la filosofía antigua en relación a las mujeres. Después vamos a hacer una segunda etapa, también relacionada con filósofas griegas y del mundo greco-romano en general. Espero que les esté resultando provechosos estos videos. Recuerden hacerme los comentarios que
consideren oportunos, hacerme preguntas, críticas, lo que a ustedes les parezca. A mí me enriquece y me permite establecer un diálogo, ya que estamos hablando de Platón. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por estar siempre.